came a sound from heaven. Buenos días o cualquier tiempo está recibiendo la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y bienvenido al mensaje de la cruz. Y es bueno tener a los hermanos con nosotros que predicaron uno de los mejores mensajes que han predicado. Joseph no ha pasado lo que pasó el domingo. Probablemente no le vamos a permitir que se le olvide. Buen mensaje, ¿no? Aunque sí, Joseph. Paris, excelente. Gracias. En verdad lo fue. Lauren dijo que si actúo bien, me van a permitir entrar al reino. Bueno, lo voy a recomendar. Si no se le explotó el globo el sábado en la noche, usted lo explotó todos, la mente de Cristo. Sí, fue excelente. Y caballeros, ¿cómo están en este día? Estamos bien, estamos alegres. Gracias a Dios por el bibliotón ayer y lo que él hizo. Fue fantástico, 49,232 total. Para el alcance, 43,716. Tenemos ahora, diría yo, entre 2 o 3 millones de órdenes de Biblias. Le doy gracias al Señor por eso. Yo creo que Francis tuvo uno de 15 cajas. Si él tuvo una donación de 33 cajas y después 15 en el turno de ustedes tuvieron 110 cajas. Fue fenomenal, sí, fenomenal. Qué bendición. ¿Hay campañas, Dave? No en lo presente. Josh. Sí, señor. El 22 al 27 de agosto, mi papá y yo vamos a ir a Grenada, Mississippi Lighthouse Church. Los servicios va a ser el viernes, el sábado en la noche, 10 de la mañana y 7 de la tarde el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Si necesita más información, necesita llamar al 662-294-0608. Lauren. Sí, señor. Este fin de semana voy a estar en Bowling Green y Findlay, Ohio. Faith, Hope, Love Christian Churches, el anfitrión para los tres servicios. Los primeros 2 servicios van a estar en Brenner Conference Center en Findlay, Ohio, viernes y sábado a las 7 de la noche. Brian Wenner Seminario es el ahí. Y el domingo vamos a regresar a la iglesia de Faith, Hope, Love Christian Church en Bowling Green. Entonces, si puede estar con nosotros este fin de semana. El próximo fin de semana voy a ir a Portia, Arkansas, pero voy a dar más información mientras nos acercamos. Paris. Sí, señor, voy a estar con el pastor Bob Cornell, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada. En el mensaje de la cruz vamos a estar en Covenant Church, Murfreesboro, Tennessee, el 5 y 6 de agosto, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Este es el área de Nashville. Así que si está en el área, nos gustaría que esté con nosotros en esos servicios. Y también quiero anunciar el 22 y el 26 de agosto vamos a tener una noche de avivamiento de Crossfire. Vamos a tener una noche de avivamiento. Es viernes en la noche y después el sábado de la 1 a 5 de la tarde vamos a tener actividades para los estudiantes. Y después de esto vamos a tener una noche de adoración con el Instituto Bíblico. Así que si usted es pastor de jóvenes, traiga a sus jóvenes el 25 y 26 de agosto. Si puede traerlos el jueves en la noche o viernes en la mañana, vamos a hacer un día de la universidad.
Vamos a llevar a los estudiantes a las clases, así para visitar con hermano Lorsen o mí como a las 8:30 y después vamos a tener el servicio de capilla y pueden participar en eso y después de almuerzo vamos a darle una gira de la universidad y las instalaciones de aquí para darle una idea de lo que es la universidad el 25 y 26 de agosto. ¿Cuántos bautismos de agua? En la campaña 97 personas fueron bautizados. Cerca de 100. Sí, le estaba contando a Randy Knaps que teníamos 97. Y me dijo, hermano, me hubiera llamado a mí porque le hubiera llevado 3 más para que tuvieran 100. Joseph, su mensaje, el de Paris fue del Espíritu Santo y el suyo persistencia, importunidad. Correcto. Tiene campañas. Al final de septiembre voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte. Una campaña de la Iglesia de Dios. El pastor Greg Long, otros oradores van a estar ahí el 27 al 29 de First Love Community Church. Así se llama. Muy bien, muy bien. Bueno, Dave, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. El Espíritu Santo siempre nos ayudará a hacer esto, con tal que nuestra fe siempre esté en la cruz. De otro modo, fracasaremos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay muchos que son de la fe, pero en realidad no entienden la fe. Por lo tanto, andan derrotados. Debemos darles el mensaje de la cruz para que puedan andar en victoria perpetua. Me voy a detener aquí por un segundo. La única manera que podemos andar en victoria, y no significa perfección, la Biblia no enseña perfección sin pecado. Sí enseña que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Dos cosas bien distintas. Y para andar en victoria, esto es lo que el Espíritu Santo intenta hacer para usted. Solo se puede lograr el creyente poniendo su fe exclusivamente en Cristo y manteniéndolo en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. No tenemos que olvidarnos de eso. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Porque la predicación de la cruz es para los que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y muerte. Quiero que se entienda, quiero que me escuche. Usted no puede andar victorioso en el Señor. Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, victoria sobre el pecado. Usted no lo puede lograr, al menos que lo haga por el medio de la cruz. Es la única manera. Alguien dice, bueno, usted es fanático con esto. Ahora está entendiendo. No podemos hacerlo de otra manera. Jesús pagó un precio terrible en la cruz del Calvario, expiando por todo pecado. Y si lo podremos lograr de otra manera, eso es lo que Él hubiera hecho. Pero Él fue a la cruz y fue colgado en esa cruz para expiar por todo pecado que lo hizo, para que nosotros podamos andar en victoria. Y si pensamos que lo podemos hacer de otra manera, estamos diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Y damas y caballeros, usted no se quiere poner en esa posición. Ahora, cuando decimos que usted tiene que andar en la cruz, de acuerdo a la cruz, voy a preguntarle a los caballeros qué significamos con eso. Hermano Swagger, el nuevo pacto se trata solo de la fe, no se trata de las obras, es un pacto de la fe. Sin embargo, nuestra fe tiene que estar dirigida, correctamente centrada
en quien Cristo es y lo que, y lo que y lo que Cristo Cristo ha hizo. hecho. Él es el Hijo de Dios que lo calificó para hacer el sacrificio, el pago por nuestro pecado. Pero como el creyente, ¿cómo caminan en fe en lo que refiere? Es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Correcto, sí, ¿Cómo hacen exactamente. eso? Una vez más, si nosotros establecemos el objeto de fe y lo que debe ser Cristo y lo que Él ha hecho, entonces el creyente, No dejes esa idea, espera un momento. Eso es muy importante. sí, y por eso estaba yo tomándome el tiempo para llegar a la meta final. Debemos saber quién es Cristo, debemos reconocerlo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, y debemos entender qué es lo que logró su acto de redención. Aprendemos de esas cosas, no las sabemos cuando recién somos salvos, pero debemos aprenderlas y al aprender nos damos cuenta de que es correcto depender exclusivamente de Él y de lo que Él ha hecho en vez de confiar en nosotros mismos para obrar para obrar, sí. El proceso del nuevo pacto, una vez más, es uno de fe. Entonces, enseñarle a alguien guardar su fe en Cristo o mantenerla allí es exhortarlo simplemente para dejar que su fe descanse en Cristo. Solo hay que escoger que Cristo ha pagado el precio por nuestra libertad del pecado, libertad del mundo, victoria sobre el diablo, etcétera, etcétera. Y mantener la fe centrada allí, mantener el objeto de fe en Cristo y el pacto que Él estableció, los beneficios que Él proveyó a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Entonces todo eso es simplemente enfocarse en Cristo. El creyente, hermano Swagger, simplemente toma la decisión de creer en Cristo y en nada más. Es tan simple como eso. Pablo lo llamó la simplicidad que hay en Cristo. Sí, Y eso es lo que estamos tratando de presentar a la gente. El gran libro de Hebreos se trata solo del nuevo pacto y solo se trata de la fe. Está en Hebreos 11, donde la Biblia dice que sin la fe es imposible agradarle, hablando de Dios. Pero esa fe tiene que estar centrada en la persona que nos redimió y el acto que logró esa redención. Entonces, una vez más, simplemente puesto, la fe cristiana, centrada correctamente, solo se trata de confiar en Cristo, en quien Él es y lo que Él ha hecho. Y usted toma la decisión. será natural una vez empieza a entenderlo. Será algo natural. Realmente no será algo extraño. Y cualquier otra cosa realmente lo veremos como extraño o inusual. No funcionará y eso es correcto. Si no es Cristo y este crucificado, no funcionará. Y Jesús llegó a este mundo para un propósito y eso fue morir en la cruz. Por eso Él vino. Y tan horrible como fue esa situación, tan terrible como fue esa situación, el precio que Él tuvo que pagar, si nosotros ponemos nuestra fe allí y la mantenemos allí 24 horas al día, 7 días a la semana, yo me encuentro diciendo una y otra vez, el blanco de nuestra fe eres tú y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Entendamos eso. Ese es el blanco de la fe, día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y, y esa es la fuente de la victoria. Esa es la fuente de la fortaleza. Él me ha dado victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. A través de lo que Cristo hizo en la cruz y mi fe en esa obra terminada, y es una obra terminada, damas y caballeros, no es una obra a mitad, sino que es una obra terminada. Pero nosotros no podemos ni siquiera saber eso a menos de que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y esté crucificado. Hermano Swagger, tomando su propio ejemplo de su vida, en su propio caminar con el Señor, ¿estaría de acuerdo usted que requiere de revelación para que el creyente camine en la victoria?
Yo diría que siempre es así. Diría que siempre requiere Sí, revelación. sí, así es. Pero esa revelación será entregada Sí. si ese creyente avanza con el Señor. Si busca y sigue su mensaje. Bien. Bueno, estaba pensando después de esto, hay tantas oraciones, por ejemplo, las oraciones de Pablo para la iglesia, especialmente en el libro de Efesios, estaban alrededor de esas líneas hablando del Espíritu, esencialmente lo que dijo Jesús. Y él oró por los efesios que Dios les diera un espíritu de revelación, sabiduría en el conocimiento de Él, que conocieran la esperanza de su gloria, que conocieran las riquezas de la gloria, las gloriosas riquezas de la heredad de los santos, lo que Dios ya ha invertido en la iglesia, y el poder, la grandeza de su poder para nosotros que creemos. Pero Mm. se requiere iluminación, revelación del Espíritu. Usted dijo una y otra vez que usted citaba escrituras, ah, pero no, y es que estoy equivocado, por favor corríjame, pero que usted no comprendía el significado de la cruz. Lo predicaba. Sin embargo, y bueno, yo estaba escuchando un sermón que usted predicó en los 80 apenas el otro día, y era el triunfo de Cristo. O el gran triunfo, ese era el título del sermón. Y usted nos llevó al libro de Colosenses, y usted nos mostró cómo Cristo triunfó sobre Satanás, cómo fue una victoria completa. Y así como hemos contado estas cosas, usted dijo, sí, yo estaba predicándolo, yo estaba estudiándolo, sin embargo, esa revelación de la cruz aún no había llegado a su corazón. Yo no sabía lo que significaba la cruz en lo que refiere a nuestra santificación, nuestra vida para con Dios diariamente. No sabía. Lo único que sabía, no importa qué tanto yo lo hubiese dicho, era Jesús murió por mí. Pero, pero había una creencia de que había más en cuanto a la vida victoriosa cristiana que se nos había dado y es lo que usted predicó. No solamente predicó sobre el pecado, eso fue un mensaje sobre en contra del poder de las tinieblas. Y permítame sugerir que la fe viene por El el oír. oír. Y el oír no es el oír físico, es la iluminación, la revelación de la verdad. Así que la fe para creer algo jamás existe en el creyente hasta que el Señor lo abre, lo revela, lo ilumina. Y en el momento de la revelación llega la fe para creer. Entonces yo creo que, y para responder a la respuesta o la pregunta de Joseph, realmente tiene que haber una revelación del Espíritu Santo de cualquier verdad de la Escritura, y lo podemos confirmar en 1 Corintios 2, cualquier verdad de la Escritura, antes de que la persona de hecho tenga la fe para caminar en esa verdad. Esa es la experiencia cristiana normal. Ujú. Cuando nuestra vida es una vida de obras, no podemos escuchar lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. No podemos escucharlo porque estamos tan cegados por nuestro propio trabajo, nuestra propia obra. Pablo diría que el hombre que tiene los ojos en la ley mosaica, de hecho, tiene un velo sobre su mente, sobre su habilidad de ver, pero cuando el Señor venga y abra la verdad, ese velo, con respecto a esa verdad en particular, es levantada. Estamos hablando de revelación. Todo lo que he aprendido sobre la cruz ha sido por revelación, Correcto. pero ha tomado tiempo, Sí, realmente mucho tiempo, no solamente unas cuantas semanas o meses, correcto. ha sido años. Así es. Y yo regresaría al mensaje de Joseph el domingo por la noche. No todo lo que necesitamos ver o saber viene en un día. Entonces Claro, la persistencia de la humildad, la persistencia de la dependencia, la persistencia de abrir o de tocar, llamar a la puerta de Dios y decir, Señor, yo no entiendo esto. Eso es un requisito para la verdad de la cruz, es un requisito para cualquier verdad espiritual. Yo mantengo, y mencioné eso el sábado en la noche, y una vez más, en vista del proceso de aprendizaje,
predicamos este mensaje, o ya lo hemos predicado por casi 27 años. Estamos ya casi a punto de tener 3 décadas predicándolo. Ujú. Sin embargo, yo aún encuentro áreas de mi vida que el Señor revela en las que yo no estoy descansando en lo que Cristo ha hecho. Aún estoy dependiendo de mi propia persona en esa área. Lo último que el Señor me mostró unos cuantos días atrás es la razón por la cual ha tomado tanto tiempo. Y es porque este mensaje es para toda la iglesia, no solamente una situación local, es para toda la iglesia en general. Y por eso ha tomado tanto tiempo que lo digamos correctamente, que no sea algo tergiversado, que lo digamos correctamente. Sí, y creo que junto con el tiempo en cuanto a cuando las cosas se revelan, solo se requiere de que el ser humano tenga el tiempo para asimilar estas verdades espirituales. Y luego, mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. El Señor se lo dijo a usted cuando Él estaba comenzando Exacto. la revelación. Así que la oración de Pablo en Efesios no está escrita a los hombres que no han entrenado. Solo piensa en eso un momento. Pablo sabía cómo entrenar a los hombres, especialmente para cuando él pastoreó esos 3 años en Éfeso. Estás en lo cierto, ha tomado no menos de 30 Sí, estamos años. casi de 30 años y aún hay cosas sobre este mensaje que debemos persistir en ellas, en las que debemos seguir llamando, pidiendo y decirle, Señor, muéstrame más sobre lo que tú has hecho por mí. ¿Qué más puedo yo? Estoy diciéndolo pobremente y estoy tropezando, pero una vez más regreso a mi persona. Yo aún estoy encontrando áreas de mi existencia, de mi ministerio, mi vida, mi persona, que yo pensaba que estaba confiando en Cristo completamente. Sin embargo, hay áreas en las que yo no he estado dependiendo de Él y cada vez que yo las encuentro, yo entro a un nuevo reposo, un caminar más profundo, un entendimiento más profundo de la cruz. El Señor me mostró, hablando de un mayor entendimiento de la cruz, el Señor me mostró semanas atrás que millones de cristianos están en un estado de opresión. Están siendo oprimidos físicamente, domésticamente y también económicamente, y sobre todo están siendo oprimidos espiritualmente. Y eso es porque su fe está en ellos mismos y no en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Si ellos aprenden lo que estamos tratando de enseñar, entonces esa situación se irá, se romperá y la victoria será de ellos y, y no será un fallo constante y un problema constante. La opresión se iría. La opresión se iría y Satanás diría adiós. Hermano Suárez, si me permite decir algo, porque yo de hecho que usted se está presentando esto, ha estado en mi mente y en mi corazón fuertemente los últimos meses, casi un año ya, tratando con ese tema en particular. Y lo que yo he visto fuertemente es que hay muchos creyentes que, como han escuchado el mensaje de la cruz y han comenzado a viajar por la senda del entendimiento, parece como que esa opresión y esa oposición de Satanás se ha empeorado. Tal como el pueblo hebreo, cuando estaba en la atadura egipcia. Pero la palabra del Señor es, deja ir a mi pueblo. Y esa es la victoria, la liberación está a la vista, está próxima y será a través de la sangre del Cordero tal como todo lo demás que han recibido. Esa es la palabra, deja ir Eso a mi es. pueblo. Eso es. Y yo siento la presencia de Dios mientras dices eso. Y no es la voluntad de Dios que nosotros estemos en esclavitud a nada, Correcto, así es. pero que caminemos ante el Señor en victoria. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Y por la gracia de Dios, si este pueblo escucha lo que estamos tratando de enseñar, tal vez no de la mejor manera. Qué bueno que dijiste lo que acabas de decir, porque el mundo de la iglesia realmente está muriendo en la opresión y eso los está matando de una manera u otra.
Y todo es porque su fe está en algo aparte de Cristo y este crucificado. Pero hay muchos que están aprendiendo esto y yo les imploro que no se rindan, no se den por vencidos, lo descarten por cualquier cosa. Continúen, una vez más el mensaje del domingo fue perfecto, continúen importunando, llamando, buscando, pidiendo. El Señor no los va a dejar así nada más. Y Él va a traer a cabo, llevar a cabo todo lo que su palabra dice que va a hacer. Durante 2 años el Señor me ha dado ese versículo que Joseph predicó el domingo en la noche. Y yo, bueno, es algo que está muy cerca de mi corazón. No se rindan. Amén. Sigan creyendo. Así es. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan tocando. Correcto. Esa puerta se va a abrir. Así es. Y la victoria Amén. va a Gloria a llegar, Dios. alabado Dios. Sí, aleluya. Dios va a responder. Él responderá la oración. No es una oración que va a rechazar. Él responderá la oración. Él lo ha prometido hacer. Sí, así es. Muéstrame el camino a la victoria. Muéstrame la manera de vivir para ti. Muéstrame cómo tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Es su voluntad que vivamos en victoria y el Espíritu de Dios abrirá la puerta. Él dijo que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Cuando es su voluntad para su vida y usted es persistente, Él lo llevará a ese camino abierto, esa habitación, ese aposento alto, tal como David dijo, enseñó, adiestró mis guerras para pelear, lo hará con usted. Tal como Él hizo descansar a David, también lo hará con usted. Si usted pide pez, Él no le va a dar una serpiente. Así es. Y si pide Un huevo. un huevo, no le dará un huevo conteniendo un escorpión. Así es. No lo va a hacer, alabado Dios por eso. Y hay otra parte también de eso. Piden pan, no le darán una piedra. Ahí está, si pide pan, no le va a dar una piedra. Aleluya. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Alabado Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá a vosotros. Tienen que disculpar mi emoción, pero es que yo he vivido esto. Y yo sé lo que va a suceder en su vida si usted permite que el Espíritu de Dios se mueva en su corazón y lo que el Señor Jesús puede hacer. Pablo dijo, el Señor no me envió a bautizar. Él me envió a predicar la cruz. Gloria a nuestro Dios, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Amén. Alabado Dios. Y hermano Swagger, cuando, mire, regresemos a esa progresión, la idea de la progresión y progresar en nuestra fe y progresar en el aprendimiento o en el aprendizaje. Mire, cuando comenzamos esto hace más de 25 años, el énfasis estaba en el pecado. Pongan su fe en Cristo, lo que Él ha hecho por ustedes, y la libertad del pecado y la naturaleza pecaminosa estará disponible para usted. El dominio de la naturaleza pecaminosa no estará sobre su vida diariamente. Comenzamos con el pecado, pero lo que hace este mensaje no abre Es un estilo de vida. no solamente al pecado, y a esto quería llegar, impacta todo aspecto de la vida de la persona. Entonces, nuestros primeros 10 años o tal vez 15, nuestro enfoque estaba en el pecado, pero no solo es contra el pecado, también podemos encontrar victoria sobre la atracción del mundo, victoria sobre los poderes de las tinieblas, opresión. Ahora, 25 años después, opresión es algo que encontramos que la cruz es la respuesta para las relaciones, es la respuesta para la duda y el temor y todas estas cosas. Así que poco a poco estamos aprendiendo el valor de la cruz, el valor de lo que Cristo hizo y el valor de poner nuestra fe allí. No hay diferencia en la fe que viene a vencer el dominio de la naturaleza pecaminosa a una fe que vence la opresión que los cristianos están sintiendo. Pero el entendimiento de la opresión no estaba tan clara para usted hasta después de 25 años. ¿Ve a dónde voy? Sí, así es, pero nosotros no tenemos que pasarlo por alto o ponerlo a un lado.
Es pecado. Ese es el problema principal. Sí, lo es, pero es algo aplicable a todo aspecto de la vida del creyente. La Mm, misma, la misma manera de acercarnos a la opresión es la misma manera de acercarnos a las finanzas, a las relaciones, a lo que sea, ¿me entiende? Pero no lo sabemos todo de una vez y para siempre. Aprendemos a confiar. Es lo que quiero decir, mire, hay una revelación que de repente esta fe de la que estamos hablando, fe en Cristo, y lo que Él ha hecho puede ser aplicado a todo escenario, no a algunos, no solamente a uno u otro, sino a todo escenario de mi vida. Y yo puedo confiar que Cristo va a ayudarme y mi Padre me va a ayudar en mi situación. Esto es una relación de pacto. Él tiene todo cubierto, pero aprendemos poco a poco, mandamiento tras mandamiento, precepto sobre precepto. línea sobre línea, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Sí. Pero eso llegará. Y sigue agrandándose más. Así que regresando al mensaje de Joseph, si alguien no comprende claramente o no está viendo la libertad que quiere, entendamos que esta es una decisión simple, confiar en Cristo. Es una decisión simple decir, Señor, lo que hiciste por mí en el Calvario, voy a confiar en eso. Y luego es aprender a aplicar esa verdad a todo escenario en la vida del creyente, sean los nervios, o sea, ansiedad, sean Ujú. finanzas, o sean dudar y Lo abarca todo. sí, sea el ministerio, el Cuando matrimonio. Jesús, cuando Jesús murió en aquella cruz, cubrió todo aspecto de la vida, Eso es, así de la es. A a la Z. Cuando usted entra al pacto con Dios, lo cual usted hizo en el Calvario, cuando usted aceptó a Cristo, entró al pacto, no Mm, hay un aspecto de su vida que no sea cubierto en el sí, pacto. Nada. pero toma tiempo, como usted dijo, para verlo. Correcto. Toma tiempo Sí. para ver lo que está en el Amén. pacto, las cosas que están incluidas. Nosotros vivimos en un tiempo que yo le llamo la edad del McDonald's, Sí, donde si no lo recibimos inmediatamente ahora, sí. se terminó Así todo. es. Y el Señor lamentablemente no funciona de acuerdo a nuestro marco de tiempo. Amén. Él opera de acuerdo al suyo. Sí. Y así es la manera como tiene que ser. Y si esa persona cree en lo que usted predicó cuando fue el sábado en la Domingo en la noche, noche. domingo en la noche, bien. am, si nosotros no nos detenemos, si no nos damos por vencidos, porque Él no se levantaba, mis hijos están conmigo en cama, las puertas están cerradas, vuelve mañana. Le dijo, no puedo volver mañana, lo necesito hoy. Y por su importunidad, es decir, su dedicación, él se levantó y le dio todo lo que necesitaba. Y eso me gusta, no le dio solamente un poco, sino que le dio todo lo que necesitaba y se lo entregó esa noche. El Espíritu Santo está formando varias cosas en las vidas de las personas el día de hoy, en todo el mundo, para Alrededor del mostrar su mundo. necesidad, para mostrar su necesidad. Tal vez el ministerio queda a un lado, o tal vez problemas de familia quedan a un lado, o problemas económicos llegan a nuestra vida, pero el Espíritu de Dios está diciendo que está la victoria en su vida. Todas estas cosas son maravillosas, estas cosas que queremos en nuestra vida, en nuestras familias, pero el Espíritu de Dios en esa parábola está diciendo, eso es lo que necesitan. Necesitan, el Espíritu de Dios está, está reenfatizando eso. Necesitamos encontrar la victoria sobre el pecado. Y papá estaba diciendo lo que él dijo sobre el pacto y cómo el Espíritu de Dios a lo largo del tiempo trae nuestra atención. Estaba pensando y me fijé en Paris. Paris estaba buscando en el libro de Efesios y estaba pensando yo una declaración que Pablo hizo. Él dijo en el capítulo 2, me parece. Él dijo que hay que trabajar en nuestra salvación con temor y temblor o palabras similares. Pero es irónico porque el versículo anterior él dijo que es Dios el que obra en vosotros. Así es. El versículo después, 2 y 3. sí, pero
están uno enseguida del otro. Uno dice, trabaja vuestra salvación, y después dice que es Dios el que obra en vosotros, ambos el querer y el hacer de su buena voluntad. Y esencialmente, este proceso de la cruz está trabajando lo que Dios ha obrado dentro. Él ya lo ha puesto en el corazón y en la vida. Él ya nos ha dado la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Pero Pablo le dice al creyente que debe trabajar lo que Dios ha obrado Así para es. producir lo que el Espíritu de Dios ya ha puesto y nos ha dado. Le llamamos a esto mantenimiento o lo que sea que queremos llamarle. Tenemos la victoria, pero tenemos que caminar en lo que se nos ha dado. Dios quiere que su pueblo viva una vida victoriosa en todo aspecto de su vida, no solo en parte, sino en Así toda. es. Y lo que Josh mencionó momentos atrás, y lo que el Señor me mostró unas cuantas semanas atrás, es que millones de cristianos, millones, están sufriendo a través de la opresión. Y no se va a ir, eso va a empeorar en lugar de mejorar. Y es porque si su fe está en ellos mismos, no está en lo que Jesús hizo en la cruz y eso exclusivamente. Dios no quiere que su pueblo viva como el pueblo de Israel vivió en Egipto. Así Él es. no quiere eso, no busca eso. La implicación en el libro de Hebreos es enfermedad física. Él dijo, a menos que estéis cansados, a menos que os canséis y desmayéis en vuestras mentes, consideradlo al que soportó la aflicción. Así que no ver o depender del Calvario es posible que aún pueda causar enfermedades físicas y mentales. Es lo que Hebreos 10 nos está diciendo. Puede causar todo tipo de problemas. Adelante, adelante. Bueno, ese es el problema número uno en la sociedad del día de hoy, la salud mental. Eso, de hecho, es algo que está sobrepasando todo lo demás. La gente está cargada. Hay individuos que andan caminando por allí con ansiedad, depresión, desánimo. Ahora es lo más pequeño de todo, pero no está limitado al mundo. También se encuentra en la iglesia. Pero hermano Swagger, estaba pensando hace unos momentos, de vuelta al tiempo en el que yo viajé con el hermano Dan Burritt. Todos recordamos a Dan muy bien y lo extrañamos mucho. Así es. Él enseñaba a pastores, y la primera pregunta, o cómo comenzaba a enseñar el mensaje de la cruz, era que comenzaba haciéndoles la pregunta. Les decía, miren, pastores, si hay personas en su congregación que vienen a ustedes y están luchando con el pecado, aman a Dios, pero están luchando con el pecado, ¿qué es lo que le dicen ustedes que deben hacer? Y él comenzaba a pasar una lista. Todas esas cosas eran buenas, como predicar, o leer la Biblia, ir a la iglesia, todo eso. Y después les preguntaba, ¿está funcionando? Y la respuesta, si son honestos, es que no. Porque ustedes pueden leer toda la Biblia que quieran leer y memorizar toda la escritura que quieran, y los bendecirá, los ayudará, pero no les traerá la victoria sobre el pecado. Porque el pecado fue tratado y lidiado en el Calvario. La respuesta que buscáis se encuentra en la cruz. La solución que buscáis se encuentra solo en la cruz, y ese es el final de todo. Pero Escuché que tuvo problemas con eso. sí, de hecho, esa es una de las cosas que pasaba. Cuando uno está haciendo algo, de cierta manera, por cierto tiempo, y uno se da cuenta de que eso no está funcionando, entonces uno tiene que arrepentirse de esas cosas. Uno tiene que hacer un cambio en esta dirección, y por eso es que hay mucho empuje. Pero la razón por qué mencioné eso es por esto. Porque el Señor está haciendo algo ahora mismo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en iglesias y en las vidas y corazones de pastores. La Biblia de estudio del expositor está haciendo la diferencia. Esta cadena está haciendo la diferencia. Pero esta cadena, una de las cosas primordiales que han surgido de este ministerio es la ayuda que ha sido para los ministros. Hay predicadores, pastores, evangelistas en todo el mundo que sintonizan a la cadena, que ven la Biblia de estudio del expositor, y es una ayuda para ellos. Y ellos pueden enseñar y predicarle a su pueblo qué es lo que ellos han aprendido. Y eso es extremadamente importante. No necesitamos olvidar eso. Pero lo que el Señor está haciendo a través de todo el mundo es fenomenal. Los testimonios que estamos escuchando, y es solo el principio. Estamos hablando de llamar a la puerta y de creerle al Señor. Yo le estoy creyendo al Señor, y lo que yo pido es, Señor, abre la puerta para China. Abre la puerta para India.
abre la puerta para aún los países del Oriente Medio que son musulmanes y no parece como que hay alguna manera, pero miren lo que Dios hizo en Pakistán con respecto a la Biblia de estudio del expositor. Miren lo que el Señor ha hecho. Yo le estoy creyendo a Él que abra la puerta más para Israel, que su pueblo escuche sobre Jesucristo, el Mesías. Dios es un Dios bueno, entonces ¿por qué pedimos poco? Pidamos en grande. Y yo le pido a Dios que Él entienda la visión, que el pueblo entienda la visión que Dios nos ha dado, no solamente para una área, sino para todo el mundo, porque Él puede. Todo el mundo, eso fue lo que el Señor me dijo. Este mensaje es para todo el mundo. Señor, yo sabía eso, pero entienda usted Sí, esto. amén. Eso es algo importante. Esto es para todo el mundo. Y muchas personas en esta campaña, y muchos van a querer saludarnos y quieren que firmemos sus Biblias. Y yo me siento honrado cuando me piden eso, pero muchos me dijeron, la cruz ha cambiado mi vida, Aleluya. más que cualquier otra cosa en la historia de este ministerio. Y yo creo que está simplemente Amén. comenzando. Yo creo que sí. Creo que está Creo que comenzando. sí. Hermano Swagger, tenemos que ir a la pausa, pero yo les puedo decir, como una persona que viaja muchísimo, no hay iglesia a la que yo vaya que la declaración no se haga. Cuando usted regrese, por favor dígale al hermano Swagger, gracias, dele un abrazo de mi parte. Si yo le diera todos los abrazos que la gente me pide, usted estuviera cuestionando ya mi ser. Bueno, déjalo así. Sí, Yo acepto lo pero que me mire, digas. bueno, Acepto mire, tus yo he estado acá palabras. mucho tiempo, pero todo el proceso de esto es que la gratitud por la información y la vida y la transformación que nos ha dado a todo el cuerpo de Cristo es una verdad continua y sin fin, y se ha elevado más desde que SBN llegó. Lo poco, y enfatizo lo poco que yo haya contribuido, ustedes han contribuido tanto como yo a este mensaje y que llegue al mundo. En serio. Bueno, hermano Swagger, gracias, pero Dios ha usado su vida y nosotros simplemente nos hemos unido a su obra y su trabajo, y gracias por eso, pero nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a defender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. He sentido la presencia del Señor muchas veces en esta programación. Y yo quiero, pues, volver a algunas cosas que se dijeron antes de salir al aire. Y debió haber sido tal vez hace un mes atrás o algo así. Y probablemente eran las 4 o las 5 de la mañana. No recuerdo en qué día fue, pero el Señor empezó a hablar a mi corazón y me dijo, mis hijos o mi pueblo está en la condición en la que está y están viviendo bajo opresión del poder de las tinieblas porque están tratando de derribar al enemigo o vencer al enemigo por sus propios medios y no lo pueden hacer. Deja ir a mi pueblo. Esa palabra es poderosa. Y si usted pone ese peso y empieza a creer a Dios en su vida personal, y esa opresión tal vez en lo que refiere a finanzas físicas o doméstica, espiritual o cualquier capacidad, entonces usted tendrá victoria. Tal vez no llegue y probablemente no llegará inmediatamente, ¿no? Pero esa victoria será suya. El Señor me dijo que predicara eso y yo no he hecho tanto hincapié en esto como debería de hacerlo. Pero Dios no quiere que usted
esté oprimido. Jesús sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Satanás es aquel que causa la opresión. Y usted no tiene que estar oprimido. Usted puede caminar en victoria en el nombre de Jesús, porque esa palabra que salió de los labios de nuestro Señor 3000 años atrás o más, deja ir a mi pueblo. Él lo dijo no solamente para Israel en aquel momento, pero también lo quiere decir, lo dice para ahora también. Escuchan lo que estoy diciendo. Así como Él les dio victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, Él quiere darles a ustedes victoria también. Y no vino fácilmente, no llegó rápidamente. Satanás hizo todo lo que podía hacer para tratar de detenerlo. Pero ellos salieron de allí victoriosos en toda capacidad. Sí. Toda capacidad. Una gran parte de ello fue cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Sí. Gloria a nuestro Dios. Todo. Cuando yo vea la sangre, Él le dijo a Israel, pongan la sangre en los dinteles de la puerta y cuando vea la sangre pasaré de vosotros y esa es la sangre. Esa es la cruz, damas y caballeros. Y si usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y la mantiene, cada mañana que me levanto digo, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz no está en mí o en ninguna otra cosa, ni tampoco está en la iglesia o en sus rudimentos o religión, sino que está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo hago eso con gozo porque realmente fluye a través de mi alma, mi espíritu. Así que en su vida, lo que le falte, sea algo doméstico, físico, económico o tal vez espiritual, o todas las cosas en general, pero la victoria puede ser suya si usted lo cree en este momento. El Señor me dio esto y me dijo, dile al pueblo que están en esta condición porque su fe está en algo aparte de mí y la cruz. Usted ponga su fe en Cristo y la cruz y manténgala allí correctamente. Y la victoria será suya. La opresión es una atadura tanto como el alcohol o las drogas o la nicotina. Claro que sí, así es, así es. Amén. Las fuerzas opresivas de los poderes satánicos contra el creyente. Hablemos sobre lo que esos poderes de opresión producen en la vida y en el corazón, para que el creyente lo identifique. Temor. ¿Está usted? Ese es el mayor problema de todos. Temeroso, duda, desánimo, una incapacidad de seguir adelante. Esas tres, a lo largo de los años, miren, y voy a utilizar mi persona una vez más como un ejemplo. En el año 2016 yo experimenté durante casi 18 meses, un problema cardíaco. Y es cuando el corazón comienza a latir fuera de ritmo, más rápido cuando realmente no debe, de una manera muy simplística. No le pueden decir a usted por qué. Los doctores no Correcto, pueden decir por qué ocurre. Pero yo estoy convencido, viendo mi propia vida, no voy a ponerlo sobre nadie más, sobre mi propia vida, yo estoy convencido que fue la manera como yo traté de llevar a cabo mi vida. Yo trataba de vencer el temor en mis propias fuerzas, trataba de vencer lo que estaba sufriendo y mi mente era muy bien, bueno, soy cristiano, soy fuerte para llevar esto a cabo, no voy a permitir que esto me moleste. Pero no estaba haciéndolo de la manera correcta. Y yo realmente creo que esa dirección de mi vida, si mi hijo tenía problemas o mis hijas tenían problemas, yo llevaba esa carga también.
simplemente tomábamos todo ese tipo de cosas diciendo yo puedo con ello y vivimos con el temor, vivimos con el desánimo, vivimos con la duda. De vez en cuando entrábamos a un servicio o entrábamos a la presencia de Dios y eso se iba. Pero yo aprendí algo en ese año y medio y gracias a Dios cuando yo sufrí o cuando yo pasé por la operación, todo eso se detuvo. Pero aprendí a vivir sin temor y sin cargar ese peso del día. ¿Y saben dónde estoy el día de hoy en todo eso? Miren, yo me despierto en la mañana como creyente y a veces Satanás, él viene y ataca fuerte. El momento en el que uno se despierta, uno puede sentir la opresión, uno puede percibir el temor, uno puede sentir la duda y el desánimo. Y a veces esas fuerzas espirituales no hay circunstancias que tengan que estar sucediendo. Cuando yo me despierte, o cuando yo me despertaba a eso, cuando lo sentía, mi primera respuesta hoy es, yo ya no voy a vivir así. Yo no voy a vivir con esto todo el día. No hay temor. Señor, mi fe está en ti. Yo confío que sea lo que sea que venga contra mí el día de hoy. No importa lo que yo esté sufriendo, lo que esté sucediendo, que yo tema o que me desanime o que yo tenga dudas. Señor, lo que tú hiciste por mí en el Calvario es suficiente para ayudarme. Señor, mi fe eres tú, estás en ti. Y utilizo la oración suya, hermano. Mi oración no está en mí, no está en mi iglesia, no está en lo que yo hago, no está en mi habilidad de cargar con todas las circunstancias de la vida. Y hermano Swagger, en un periodo de tiempo corto, esa opresión se fue. Y yo rehúso, miren, ya está dentro de mí impregnado. Yo rehúso vivir así. Solía cargar esas cosas. Solía pensar, bueno, es mi deber, yo soy fuerte, yo puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. Y en vez de permitir que la fe venga y me dé el descanso y la libertad, y a veces es rápido, a veces es algo que uno va a tener que continuar expresando la fe. Usted lo ha dicho 1,000,000 de veces, aquí es donde la expresión de fe y la oración y la alabanza puede ayudar al creyente para levantar la opresión, pero recordemos que la alabanza en sí mismo no es la libertad, la alabanza es una expresión de fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando la alabanza es así, usted no va a vivir esta vida, usted debe rehusarse a vivir la vida temeroso, dudando, desanimado, con respecto a lo que usted siente y lo que usted percibe. El mundo espiritual es real. Me pregunto, yo creo que es una realidad. Esa palabra que Dios le dio a Moisés, si fue recibida con doble cargas esa carga por los israelitas, yo creo que muchos cristianos en lo que refiere han escuchado el mensaje, lo creen, su fe está en la cruz. Pero Dios en ocasiones permite que esa presión que usted está mencionando, tal vez le podemos llamar opresión por Identificación. exacto, pero Él permite que esté allí como con el faraón para probar dónde nos vamos a quedar en el camino de la cruz. Absolutamente. Yo creo que Él absolutamente lo hace así Absolutamente. y permite que realmente una mayor medida de ataque y de peso, una mayor medida de tinieblas que invadan a esa persona, porque en el momento, como la parábola del sembrador nos enseña, en el momento que llega la palabra, Satanás llegó por la palabra, vino a quitar la palabra. Así es. Entonces, en el caso de la prueba que mencionas, papá, yo creo que esa historia es una de Así muchas, es. ¿no? Cosas que Satanás permite Dios, permite que Satanás venga en contra del creyente. Y la pregunta es, ¿se va a bajar usted de ese tren? ¿Va a llevar su fe a otra cosa? ¿O usted va a ver que lo que yo le acabo de decir, que yo soy el que soy, que yo puedo suplir toda necesidad de su vida a través de la cruz? Joseph, lo que acabas de decir es lo que el Señor ha estado tratando en mi corazón. Como dijiste, ha sido ya casi un año. Que como creyentes, al acercarse y al escuchar este mensaje y al comenzar a caminar por esa senda, que ha sido más difícil, no en toda capacidad, pero Satanás, él es un ex actor,
Y él no anda con juegos, él anda jugando juegos. Y él no quiere él no quiere entender porque él sabe que esta es la respuesta. Una vez que uno lo encuentra, es la respuesta. Y él sabe que sus días están numerados ya. Y él va a hacer todo lo que él pueda y el Señor lo permite. Pero en algunos casos, él permite que sucedan las cosas para detenernos lo suficiente para poder estar en ese lugar de recibir. Sé que suena un poco confuso, hermano Striker. Usted dijo que hay muchos creyentes que están viviendo la opresión en este momento porque su fe no está en la cruz. Pero realmente y a veces las Los dos. etiquetas que la gente se ponen en lo que viven. Son las dos cosas. Así es. Si nos fijamos en la vida de Pablo, Pablo es el ejemplo más grande de una persona que entendía el nuevo pacto y fe en el nuevo pacto. En su vida era marcada por sufrimientos grandes. Y él demostró un corazón que estaba libre en todas circunstancias, sea que hubiera estado libre o en la cautividad, era un hombre libre. Sea que hubiera estado saludable o enfermo, era un hombre libre, dinero o no, cautivo o no, era libre. ¿Por qué? Porque él entendía que lo que él enfrentaba en la vida no iba a cambiar quién Cristo es y lo que Cristo ha logrado por mí. Y mi victoria finalmente un día será completa. El día en el que yo lo vea, pero hasta ese día yo voy a enfrentarme sufrimiento, complicaciones, dificultades, pero aún soy un hombre libre, sea que una vez más esté con o sin, tenga o no tenga, no importa la situación, soy libre. Y esa es la meta, ¿no? Así es. Y yo sé que Satanás es la herramienta, pero pongámoslo de vuelta en la corte de Dios. No hay tentación que nos sorprenda que no sea común al hombre. Dios es fiel en que no nos tentará por encima de lo que uno pueda. Si Él nos ha equipado, Él nos va a aprobar. Padre, ayuda a esa persona que está Sí. sufriendo opresión. Amén. No estamos hablando negativamente de ellos en lo absoluto. Amén. Y estoy pidiendo, Señor, que tú les ayudes a ver que en la cruz del Calvario tú pagaste el precio por su victoria. Y yo proclamo esa victoria por esa alma ahora mismo. Yo reprendo a Satanás. Yo reprendo el poder de las tinieblas que roba, mata y destruye. Sean libres en el nombre de Jesús y lo que Él hizo por ustedes en la cruz del Calvario. Alabado Dios. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.